10 metros arriba del suelo? ¿Cómo terminamos 10 metros arriba del suelo si entonces también lo que me dicen las ciencias naturales en general no es más que una producción discursiva? Si su veracidad descansa en el hecho de ser pues una producción discursiva y estamos a 10, 15, no sé cuántos metros arriba del suelo. Con la misma noción de metro, ¿no? O sea, porque eso, o sea, ahí la postura simplista, es decir, y la producción discursiva en tanto producción entonces es falsa. Todo lo contrario. O sea, lo que tenemos que entender es que las palabras tienen efectos de poder y de materialidad real. Entonces no es decir, entonces como la biología es un producto discursivo es falso. No, es verdadero, pero eso quiere decir, o sea, es como existente, ¿ves? O sea, como quizás verdadero o falso no, pero sí tiene los efectos de materialización. Entonces eso quiere decir que el pensamiento ficcional también los tiene. ¿Sí? O sea, antes de optar porque lo ficcional y la biología son falsas, tendríamos que volver a decir que no, que tiene efectos existentes en lo real. Entonces, en ese sentido, la ficción, ¿sí? O sea, pensemos en contar un sueño, declamar una poesía, inventar una nueva palabra, hablar de heterotopías, o sea, tiene efectos, así como los tuvo el que podamos construir una casa de 2 pisos, ¿sí? Entonces es como devolverle al lenguaje su poder, ¿sí? Y no necesariamente un lenguaje estructurado, clasificado, ¿sí? Sino un lenguaje también deschavetado, pero digamos preparado y abiertamente deschavetado, también tiene sus efectos, ¿no? Entonces, en este sentido sí, o sea, creo que, o sea, comparto, o sea, lo que Foucault plantea nos libera, curiosamente. Sí, o sea, pareciera que nos deja en un problema que sí, pero al mismo tiempo nos da la posibilidad. Entonces, por eso Foucault decía, es que se trata de que cada quien invente su ciencia, ¿sí? Ahí lo que están diciendo es tan interesante porque ese vínculo que se puede establecer entre el psicoanálisis lacaniano, que es devolverle al sujeto que está iluminado que construye su propio discurso. Y en el dispositivo analítico, lo que fomenta el analista, el analizante, es que a partir de un discurso vamos a decirlo así, intra, por dentro, y con eso le dan la madre a la psicopatología descriptiva, ¿no? Y a toda la enfermedad como tal, le devuelve al sujeto ese discurso que quedó perdido, ¿no? Y quedó borrado. Y es algo muy interesante este nexo, ¿no? Que hay entre Foucault y psicoanálisis. Sí. Y yo también me atrevería, aunque ahorita todavía no lo vislumbro, de recorrerme un poquito más a lo queer, ¿no? Porque también ahí hay un discurso, ¿no? Sí, un discurso por dentro. Claro. Bueno, ahí en ese sentido, pues podríamos pensar justamente las nociones que han dado los discursos para que aparezca la biopolítica, para que estemos hablando aquí de Foucault, para que generemos estos espacios. El sentido del poder en Foucault no necesariamente pasa como por negar ingenuamente el poder, sino por el contrario, si el poder es maleable, es transformable, se pueden hacer cosas diferentes. Ahí llega a hacer una crítica interesante a Foucault, ¿no? Hace un cambio también por ahí del goce, bueno, que no quiero meterme mucho en eso, pero creo que el asunto sería justamente rescatar la cuestión del poder, no en un sentido de negar el poder, de resistirme al poder como una resistencia como así del no poder. Como del no poder, exacto. Porque justamente escuchemos no poder, pues es la parálisis. Claro, ahí sería justamente un triunfo biopolítico. Exactamente, paralizarme y decir no poder, entonces me voy a aislar y voy a resistir desde el aislamiento social. Sí. O sea, más bien se trataría de que nuestros jóvenes tuvieran poder. ¿Sí? O sea, no se trata de huirle al poder, sino de que nosotros desarrollemos, pero la palabra está muy de género, empoderarnos, ¿no? Que es como ya muy solicitada, pero en este sentido es eso, o sea, no se trataría de no tener poder, sino se trataría de tener poder, ¿sí? Pero no el poder, digamos, de la dominación de los instrumentos que se nos dan, pues, ¿sí? O sea, no del poder de las finanzas y ese conocimiento, entonces, para o sea, aunque todo saber se podría descolocar también, o sea, hasta el de las finanzas, ¿no? Pero sino más bien poder construir otro lenguaje, otro tipo de conexiones y también muy como tu pregunta, o sea, reconocer que es fallido y que es corto
O sea, que mi discurso también va a ser uno más de tantos que están ahí, sí, o sea, pero, y tiene sus limitaciones y no pretende una verdad ni instaurarse como el paradigma, o sea, también ya entrar con todas esas advertencias previamente, ¿no? Entonces, yo, o sea, diría tanto el pensamiento francés, o sea, como del siglo XX, o sea, no nada más Lacan, Foucault, esos son como los famosos, ¿no? Pero ahí yo creo que, o sea, te invitaría invito a leer Bachelard, Hippolyte, Canguilhem, Strauss, Deleuze, Dumézil, Guattari, ¿no? Saussure, por supuesto, o sea, y esos aún siguen siendo los conocidos, o sea, todavía de ahí podríamos ir bajando hasta los que estudiaron con Foucault y empezaron a dar sus ideas, pero que nunca brillaron porque X o Y, ¿no? Entonces, ir rastreando todo ese pensamiento discontinuo, todas esas ramas, cómo se fueron quedando, unas otras sí fueron más prolíferas, por qué, y de ahí quiénes salieron, y no para venir a decir, miren, les voy a hacer un árbol genealógico impecable sobre el pensamiento francés, sino realmente para ir viendo cómo se construyen las cosas e irnos desarrollando posibilidades de poder hacer otra cosa pues, con nuestro trabajo, digamos, profesional, pero también pues, con nuestras vidas, ¿no? Que creo que también va muy conectado, ¿no? O sea, no podemos... Claro. Ahí también creo, por ejemplo, anudando un poco lo que dice Javier, el asunto del empoderamiento, podríamos a lo mejor leerlo un poco más en sentido de potencia, ¿no? Potencia nietzscheana. Y justamente el asunto de la potencia en Nietzsche y de la cuestión de la transvaloración tendría que ver por este olvido, inclusive de autorías. Es decir, ahí podemos poner al buen Freud y al buen Lacan en textos que uno dice, este texto es muy poco conocido y encuentra una producción potencial tremenda, ¿no? Es lo que hace Foucault, o sea, dice, yo leo los textos perdidos cuando Kant no es Kant, ¿no? O sea, cuando no hay autores. Entonces de eso se trata justamente estos seminarios también. No pararnos desde un posicionamiento de la école lacaniana ni de un internacional, ¿no? Así, eso sería como lo peor que podríamos hacer. O sea, justamente se trata de anudar esta cuestión de potencia y malearla y transformarla y perderse en eso, ¿no? O sea, o poder inclusive pasar de esos, inclusive pensando, no, pues no podemos pasar de Foucault y Lacan. O sea, luego ¿qué digo Foucault y Lacan, no? O sea, inclusive de subjetivarse de eso, ¿no? O sea, sí, entrarle a otros campos, porque finalmente, realmente para crear un lenguaje, no desde Foucault, la descolocación, sino desde otra vez Piaget, necesitas un bagaje conceptual fuerte. Entonces, le tienes que entrar, ¿no? O sea, la sugerencia así básica es leer así, pues, digamos, lo más que se pueda, las disciplinas, no llegar con el, ay, esos son médicos, ay, esos son los que, pues, leer, pues, o sea, los biólogos, por ejemplo, pues es que, por decir, podríamos leer las leyes de la física de Newton en un sentido estético. Entonces, ay, no, Newton, ¿qué línea? Pues, güey, primero entiende, ¿no? Entonces claro. Ya que lo comprendes, realmente Newton te está planteando una estética del mundo, ¿sí? Entonces, desde ahí se podrían leer las leyes de la física como estéticas históricas. Y entonces, o sea, el problema, o sea, no, porque ahí ya que sesgado es decir, ay, no, eso no, yo solo... Y creo que los psicoanalistas sí terminaron pecando de como solo leer de psicoanálisis, ¿no? Entonces les hablas un poquito de otra cosa y ya pues es como, ay no, porque eso no, Freud no lo dijo, pues es como, pues güey, pero es que había muchísimas más cosas que como que el psicoanálisis, ¿no? Y esto, pero también leer a Freud y a Lacan en serio, o sea, creo que también tiene que ver con tomarnos bien en serio qué estamos haciendo pues con nuestro conocimiento, ¿no? O sea, ¿dónde lo que algo... No, ya. Algo más. Alguien más para esa hora después. Es que como comenzamos tarde, sí, no, pero algo que les queríamos comentar es que si saben de gente, bueno, o sea, primer punto, de todas las dudas que quedaron tal, si quieren la próxima comenzamos como con una plenaria como de lo que quedó, porque siempre pues con la semana van surgiendo ahí cosas, o uno va a las clases o lee otros libros, ay güey, y empieza pues, la conexión con la desconexión. Entonces, es más interesante. Sí, pues es que son las dos, piensen, cuando yo conecto una nueva cosa es porque liberé y desconecté otras, si no lo podría conectar pues me quedaría siempre conectado con lo mismo. Entonces, cada conexión implica desconexión, pero eso ya es otra cosa, pero entonces que generen algo para pues si quieren para comenzar,
Y también, si saben de gente que no pudo venir o que no sabía y que ustedes creen que les pueda interesar, pues díganles que todavía pueden venir y se va a retomar pues lo que se dijo hoy, ¿no? O sea, no es que se pierda. Sí, de hecho, la idea de estas sesiones es justamente que no sistematizarlo. Bueno, sí tratar, pero en realidad podrían acudir a una sesión o empezar después sin ningún tipo de vigilancia. No, y es así como de que decir. no va sucesivo. Sí, ¿no? claro. Entonces, obviamente, si tienen a alguien que no le interese, pues mejor, ¿no? que sea. Pero bueno, entonces, sí, agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias. Nosotros somos el colectivo, ya nos aventamos ahí una plática interesante. Espero pues, que nos vemos la próxima semana, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Bien. Así. Veremos.